Apreciable audiencia que nos acompaña, colegas de la SEA, buen día para todas y todos. Quienes formamos parte de la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente, nos es muy grato contar con su presencia en este día en el que llevaremos a cabo este foro sobre los requisitos aplicables a las disposiciones de terceros. Este foro se dirige a quienes tengan el interés por conocer los requisitos para cumplir con el propósito de que se les autorice o apruebe la calidad de terceros, o bien para quienes busquen renovar o actualizar las aprobaciones y autorizaciones que ya ostentan. Como saben, el 17 de abril de 2023, la ASEA emitió las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la aprobación, autorización y las condiciones de operación de los terceros, que abrogan aquellas que hasta esa fecha se aplicaron en la evaluación de promoventes. Los cambios que trae consigo esta versión confiere mayor certeza al procedimiento de evaluación al apegar y ajustar pormenorizadamente los mecanismos de renovación, autorización, aprobación y actualización de la plantilla de terceros que esta agencia a los criterios y actividades contenidas en cada uno de los instrumentos en el que descansa precisamente el esquema de terceros. Asimismo, se integraron las condiciones de operación de los terceros y los códigos de ética y conducta que antes eran dados a conocer a través de los anexos de los oficios resolutivos. De esta manera, dichas condiciones cobran mayor fuerza al establecer con total claridad los alcances de los terceros al momento de prestar sus servicios. Estas disposiciones constituyen indudablemente una mejora visible en la regulación de las actividades de los terceros y permite realizar evaluaciones objetivas y enfocadas a la verificación del cumplimiento con base a la evidencia recabada. En este sentido, encontramos en esta clase de eventos un vehículo idóneo para aproximar y facilitar a través del personal especializado adscrito a esta agencia el contenido de esta clase de disposiciones a quienes tengan el interés de fungir como terceros, de tal suerte que se puedan aclarar las dudas que de ellas puedan surgir o bien para puntualizar aquellas cuestiones que así lo requieran y brindar de esta forma atención inmediata a los comentarios que deriven de este foro. De esta manera, el personal especializado de la Unidad de Gestión Industrial nos hablará de las 4 principales trámites establecidos en las disposiciones de terceros. Primero, los requisitos para obtener una autorización. Segundo, los requisitos para obtener una aprobación. Tercero, requisitos para renovar una autorización o aprobación. Y cuarto, requisitos para actualizar una autorización o aprobación. Por lo anterior, quienes formamos parte de esta agencia sabemos de la importancia de la labor de los terceros. Gracias a su función, los regulados pueden conocer desde una perspectiva externa las áreas de oportunidad que los llevan a la aplicación de acciones encaminadas a la mejora continua de su desempeño y al cumplimiento de los requisitos legales que aplican a sus operaciones en materia de seguridad industrial, operativa y de protección al medio ambiente. Es por ello que estoy convencido de la utilidad que tendrá este foro para quienes tengan el interés en ser tercero, así como para quienes ya desempeñan dicho carácter. Y sin más dilación, doy por inaugurado este foro virtual. Iniciamos. Muchas gracias por su atención. Muy buen día. Un gusto encontrarnos nuevamente. En el foro de hoy hablaremos sobre los requisitos establecidos en las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la aprobación, la autorización y las condiciones de operación de los terceros. Esto surge como resultado de la retroalimentación que en ASEA hemos recibido a partir de las preguntas y dudas expresadas por ustedes a través de diferentes medios y relativas a los requisitos establecidos en estas disposiciones, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril del 2023 y entraron en vigor al día siguiente. Estas disposiciones abrogaron a las primeras disposiciones que en materia de terceros publicó la agencia en el año 2016 y que fueron aplicadas durante casi 7 años. Durante esos años, con base en el análisis de los procesos para autorización, aprobación, renovación y actualización, se detectaron áreas de oportunidad que luego de una serie de sesiones de trabajo por parte de un equipo multidisciplinario
impulsaron la decisión de elaborar y publicar las nuevas disposiciones. Motivo de este foro. Siempre en el sentido de dar mayor claridad y certeza jurídica tanto a los promoventes como al personal encargado de evaluar las solicitudes. Quisiera destacar que las disposiciones de terceros tienen como fin último, como lo tiene toda la regulación emitida por la SEA, lograr niveles óptimos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente en el sector hidrocarburos. No solo por ser este el mandato de la ley de la SEA, también por convicción propia de todas y todos los que colaboramos en esta agencia. Buscamos que con la información que se comparta en este foro se despejen sus dudas y esto tenga un reflejo positivo en la presentación de sus solicitudes, para que en mayor medida cumplan con los requisitos establecidos. Bienvenidas y bienvenidos al Foro de Terceros. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Nos es muy grato recibirles en este espacio, que es un foro que a nombre de la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente y de mis compañeros. Les damos la más cordial bienvenida al foro que se titula Requisitos para ser terceros aprobados y autorizados. Es de señalarse que este foro fue diseñado para orientar a los promoventes, dar a conocer y aclarar los requisitos que deben de cumplir para obtener la aprobación como tercero en las distintas materias que son competencia de la agencia. Este foro persigue responder a las inquietudes de aquellos interesados en obtener una aprobación o autorización como terceros al realizar su solicitud, para que en la medida de lo posible no tengan prevenciones en los requisitos de su trámite o resulten no aprobados o autorizados por incumplimiento a estos. Por lo cual, agradecemos su interés y su tiempo para escucharnos, hacer sus preguntas y participar en las diferentes convocatorias que ha emitido la agencia. Bien, permítame presentarles a mis compañeros que estarán presentándose el día de hoy como ponentes de este foro. Elia del Carmen Salazar Bernal, subdirectora de Autorización de Sistemas de Administración, Fernando Hernández Mejía, subdirector de Gestión de Terceros, y Ulises Urizadaí Acopa Marroquín, subdirector de Gestión de Terceros. Y el de la voz, Adolfo David Lima Ordóñez, que actuará como moderador de este foro. Bien, para atender las preguntas y respuestas en la sesión que se abrirá en este foro, daremos las siguientes indicaciones. Las preguntas se formularán en el chat del canal de YouTube de la agencia y deberán versar sobre los temas contenidos en el foro. Al formular las preguntas, se deberá de incluir el nombre de la empresa y el correo electrónico. El foro es de carácter informativo, por lo que no se darán opiniones respecto de los trámites que estén en proceso de evaluación. Las preguntas que no sean atendidas durante la sesión de preguntas y respuestas podrán ser formuladas por medio del correo electrónico o en este canal. Si es en el correo electrónico, a través de la dirección buzon.uji@sea.gov.mx. El contenido del foro versa sobre los siguientes puntos. En primer lugar, tenemos el objetivo, el marco jurídico, definiciones, requisitos para solicitar la aprobación y autorización, requisitos para solicitar la actualización de la aprobación o autorización, requisitos para solicitar la renovación de la aprobación y autorización, ligas de consulta y, por último, preguntas y respuestas. El objetivo de este foro es dar a conocer los requisitos establecidos en las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la aprobación, la autorización y las condiciones de operación de los terceros. En adelante, lineamientos de terceros, aplicables a las solicitudes de aprobación, autorización, renovación y actualización como tercero. Bien, estos requisitos están basados en un marco jurídico y en primer término tenemos a la Ley de la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del sector hidrocarburos, cuya última reforma fue publicada el 11 de mayo de 2022. En segundo término, la Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada el 1 de julio de 2020, el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, publicadas el 31 de octubre de 2014, y las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la aprobación, la autorización y las condiciones de operación de los terceros, publicadas el 17 de abril de 2023. Buenos días, bienvenidos. Ahora empezaremos expresamente con los requisitos de la aprobación y autorización como terceros. Los requisitos para la aprobación o autorización de terceros los podemos encontrar en las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos. En este caso, en el Catálogo Nacional los podemos encontrar con los trámites ASEA 00044 para aprobación
y ASEA 00045 para autorización. Manejamos un formato para la solicitud de aprobación conocido como Anexo 1, que es el que aparece en pantalla. ¿Cómo podemos solicitar la aprobación como terceros? Mediante la cumplimentación y presentación del formato para la solicitud de aprobación como tercero. ¿Quién puede presentarlo? El promovente o representante o apoderado legal. ¿En dónde se puede descargar el formato de solicitud de aprobación? Este se puede descargar mediante la liga que aparece en pantalla. Las observaciones más recurrentes que han sido motivo de prevención en este formato es que el nombre, la denominación o razón social están incompletos, son erróneos o no se indica el régimen de capital. El RFC está incompleto o no fue incluido, o los datos para oír y recibir notificaciones están incompletos o son erróneos. Siguiendo con estas observaciones, tenemos que la actividad que llevarán a cabo se omite. El instrumento regulatorio para el cual solicitan la aprobación o autorización se omite, está incompleto o es erróneo o indican más de uno. El nombre de la persona física está incompleto o es erróneo, al igual que la denominación o razón social no la incluyen o no tienen el régimen de capital completo. El nombre o firma se omite y no corresponde con la del promovente, representante o apoderado legal acreditado o facultado. Seguido de esto, otro de los pasos son el pago de aprovechamientos, la hoja de ayuda y el E5. Como nos refiere el artículo 8, fracción 1, estos tres comprobantes deben de estar con los montos vigentes para el ejercicio fiscal 2024. Para las aprobaciones, el monto es de 11,284 pesos mexicanos y para la autorización de 14,044 pesos mexicanos. Estos los podemos descargar en la liga que aparece en pantalla del formato E5. En las observaciones más recurrentes que son motivo de prevención sobre estos tres formatos es que se generan o se presentan documentos desde el portal E5 de la Semarnat y no del portal de la agencia. La denominación o razón social no incluye el régimen de capital. El RFC está incompleto o mal registrado. También, el monto de pago declarado en los formatos no es acorde con la solicitud. Es importante verificar que el monto sea el correspondiente a la solicitud a la que se está aplicando. Seguido, también tenemos que no presentan el comprobante original o la factura de pago de aprovechamientos. Al igual que el nombre, denominación o razón social, no coincide con los registrados en los formatos de la hoja de ayuda y E5. Es indispensable que estos tres formatos contemplen la misma información en todos sus espacios. El monto pagado no corresponde con la solicitud como tercero. La denominación o razón social no incluye el régimen de capital, al igual que el RFC está incompleto o mal registrado. Sobre los requisitos de la convocatoria. En este caso, para la agencia se han emitido 28 convocatorias, en las cuales 15 convocatorias son para evaluar la conformidad de las normas mexicanas y 13 convocatorias para verificar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general. Cabe señalar que adicionalmente a esto contamos con 5 normas oficiales mexicanas transferidas por la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ahora bien, abriremos un paréntesis para hablar sobre el inspector en entrenamiento, que son aquellos alumnos que participan en las actividades de inspección sin responsabilidad ni autoridad, únicamente como personal en entrenamiento. El objetivo de este programa es fomentar la integración de profesionistas recién egresados al mercado laboral a través del modelo de terceros ASEA, mediante actividades de inspección de las normas oficiales mexicanas emitidas por la SEA. Los requisitos principales para poder ser un inspector en entrenamiento son presentar la cédula profesional de nivel licenciatura, la cual debe estar contenida en las áreas de estudio de Ingeniería y Tecnología o Ciencias Naturales y Exactas que aparecen en el catálogo de carreras para aspirantes a terceros ASEA. También dominar los aspectos técnicos y normativos establecidos en cualquiera de las normas que aparecen en pantalla. Siguiendo con los requisitos para ser terceros aprobados o autorizados, tenemos la presentación de la identificación oficial vigente. En este caso, debe de ser una identificación
que sea expedida por la autoridad electoral correspondiente o, en su caso, el pasaporte vigente. Entre las principales observaciones que son causa de prevención de esta identificación es que no presentan original o copia certificada. La identificación no corresponde con el promovente o representante o apoderado legal. Esta identificación luego no es legible o no está completa, la presentan solamente en uno de sus lados, ya sea anverso o reverso, y presentan un documento que no es identificación oficial ante la agencia, ya sea el caso de la licencia de conducir, la cédula profesional o la cartilla militar. El instrumento público. El artículo 8, fracción 4, nos dice que el instrumento público mediante el cual se acrediten la personalidad y las facultades de representante o apoderado legal se debe de presentar para personas morales un instrumento que demuestre su legal constitución, ya sea tratándose mediante una sociedad por acciones simplificadas o el contrato social de la constitución de la sociedad o la boleta de inscripción en el registro público de comercio. Es importante que estos documentos incluyan el objeto social, el alcance de las actividades para las cuales solicita la aprobación y autorización. Parte de las observaciones que han sido detonantes para prevención en el instrumento notarial es que el objeto social no incluye las actividades que realizará como tercero aprobado o autorizado. No incluyen la boleta de inscripción en el registro público de comercio. O no se acredita la personalidad y facultades de quien se ostenta como representante o apoderado legal. Seguimos con la cédula de identificación fiscal. La cédula de identificación fiscal debe ser la expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal y como aparece en pantalla. Entre los detonantes principales causantes de prevención sobre la identificación fiscal es que no incluyen la cédula de identificación, sino que se presenta otro documento. En este caso, comúnmente lo que presentan es un acuse de recepción de la declaración de ISR, lo cual no es la cédula de identificación fiscal. Presentan una cédula del representante o apoderado legal, más no la de la persona moral, o también la cédula es ilegible. Otro de los requisitos es la declaratoria de no conflicto de interés. Como lo establece el artículo 8, fracción 7, esta declaratoria, que debe de ser suscrita por el promovente o representante o apoderado legal, debe de manifestar que no presenta conflicto de interés respecto de las actividades que pretende realizar y que no se encuentra impedido para realizar dichas actividades por haber firmado durante el último año ningún acuerdo de confidencialidad o de conflicto de interés con la agencia. Las principales observaciones causantes de prevención en esta declaratoria son que omiten presentar dicha declaratoria. Presentan un escrito libre que no incluye la declaratoria de no existencia de conflicto de interés. O también presentan dicha declaratoria, pero esta no contiene la firma del representante o apoderado legal. Y finalmente, la fundamentan bajo una disposición general que fue abrogada el 18 de abril del 2023. A continuación, cederé la palabra a mi compañero Fernando. Gracias, Ulises. Continuando con los requisitos para las solicitudes de aprobación y autorización como terceros, les hablaré de aquel que se refiere a las tarifas y precios. Los promoventes deben de presentar un documento en donde se indiquen las tarifas y precios que aplicarán en la prestación de sus servicios. Se debe indicar la metodología que utilizaron para determinar dichas tarifas y precios, y esto debe ser bajo un procedimiento transparente basado en costos. Típicamente, y lo que observamos en pantalla, es que por ejemplo, para el caso de las solicitudes de aprobación, se presentará un precio o tarifa para la etapa de diseño, construcción, operación y mantenimiento. Entre los principales puntos de prevención que hemos observado es que no se establecen las tarifas y precios que aplicará por la prestación de sus servicios, o que la metodología no considera la estructura de costos del promovente. Como vemos en pantalla, en el recuadro se observa una estructura muy simple que tiene que ver con la sumatoria de costos directos más costos indirectos, lo que obedece a los costos totales más un margen de utilidad. Tercer punto de prevención más recurrente: el procedimiento para determinar las tarifas y precios no es transparente, es decir, no contiene o no determina, no expresa los costos a los que se consideran para llegar a estas tarifas y precios. Siguiente requisito: el plan de negocios.
Se debe presentar un plan de negocios para los siguientes 12 meses a partir de que sea ingresada la solicitud. Es decir, que si estamos en el mes de noviembre, se debe de ingresar el plan de negocios de noviembre de 2024 a noviembre de 2025. Se debe incluir una justificación, que entre otros debe de contener la estimación de los servicios que llevará a cabo como tercero aprobado o autorizado y la infraestructura que utilizará para brindar dichos servicios. Entre los puntos de prevención más recurrentes está que omiten presentar el plan de negocios, no incluyen la justificación a dicho plan o no presentan la estimación de los servicios que realizarán para los siguientes 12 meses. Y también omiten indicar la infraestructura que utilizarán para atender dichos servicios estimados. Siguiente punto, la metodología. El promovente debe presentar la metodología que utilizará para llevar a cabo las actividades de supervisión, inspección, certificación, verificación, evaluaciones e investigaciones técnicas, auditoría, estudios o evaluación de la conformidad, según corresponda a la convocatoria para la cual están aplicando. Puntos de prevención. Bueno, en ocasiones se omite presentar la metodología que utilizarán para evaluar la conformidad de la norma oficial mexicana a la cual están aplicando. En el caso de las autorizaciones, omiten la metodología que utilizarán para verificar el cumplimiento de las disposiciones administrativas que correspondan. También no incluyen la documentación anexa a la metodología de evaluación o verificación. En pantalla observamos que en el numeral 4 se indican los documentos relacionados a la metodología y en ocasiones no incluyen el acta de inspección o las listas de verificación o el formato de dictamen de inspección. Finalmente, la metodología se basa en la norma oficial mexicana o la disposición administrativa de carácter general que corresponda y en ocasiones el promovente incluye actividades que son competencia del regulado y no así solamente del tercero. Siguiente requisito, acreditación vigente. Se debe presentar el documento que demuestre que se cuenta con un sistema de gestión con alcance como mínimo en las actividades que se llevarán a cabo como tercero, que para el caso de las aprobaciones es la acreditación vigente emitida por una entidad de acreditación con base en las normas mexicanas S17020 y MNC 2014, S17021 y MNC 2012, S17025 y MNC 2018 o aquellas que las modifiquen o los estándares que las sustituyan. Principales puntos de prevención. En ocasiones el personal postulante no es parte del personal acreditado, no presenta la acreditación completa y vigente o presenta el diploma de acreditación sin incluir el anexo técnico o el listado del personal acreditado. Con relación al certificado vigente, para el caso de las autorizaciones, se tiene que presentar un certificado vigente de su sistema de gestión de la calidad con base en la norma mexicana CC 9001 y MNC 2015 o equivalente, o aquel estándar que la sustituya, emitido por un organismo de certificación acreditado. El alcance de dicha certificación debe ser acorde a las actividades que realizará como mínimo como tercero autorizado y entre los puntos de prevención más comunes se encuentra que el certificado está en un idioma diferente al español y no incluye la traducción correspondiente. No presenta el certificado completo o no está vigente y el alcance de la certificación no incluye como mínimo las actividades que pretende realizar como tercero. Respecto al transitorio sexto, a partir de la fecha de entrada en vigor de los lineamientos de tercero, es decir, el 18 de abril de 2023, no es exigible el requisito de presentar el diploma, el duplicado de la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional, ni el comprobante de pago total de dicha póliza de seguro, que es tal como se establecen las convocatorias que están publicadas previo a la presentación de los lineamientos de terceros. Ahora, respecto a la póliza de seguro de responsabilidad civil, ¿en qué momento se tiene que presentar y bajo qué medios? Bueno, el artículo 16 de los lineamientos de tercero nos indica que en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a la notificación
de la aprobación o autorización, el ahora tercero debe presentar ante la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral a través del correo informes.terceros@acea.gov.mx o a través de la oficialidad de partes de la agencia el duplicado del original de la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional vigente, al que se hace referencia en la fracción cuarta del artículo 38 de los lineamientos de terceros. Y esta debe ir acompañada del comprobante de pago de la prima total de la póliza de seguro, sellado y firmado por la institución receptora del pago, que debe incluir de forma enunciativa más no limitativa elementos que la vinculen de origen y de forma inequívoca con dicha póliza, tales como son el número de la póliza de seguro, el nombre del asegurado, el monto total de la prima de la póliza de seguro. Adicionalmente, si el pago se realizó por medios electrónicos, se debe presentar el comprobante fiscal digital por Internet o CFDI. ¿Qué más nos dice el artículo 16? Bueno, una vez que se presenta el duplicado del original de la póliza de seguros de responsabilidad civil profesional vigente y el comprobante de pago de dicha póliza de seguros, los terceros serán incluidos en el padrón, tal como se señala en el artículo 5 de los lineamientos de terceros. Ahora bien, en pantalla observamos una línea del tiempo sencilla respecto a este proceso. Una vez que el tercero se notifica de la aprobación o la autorización, cuenta con 10 días hábiles para presentar el duplicado del original de la póliza de seguros y el comprobante de pago de la prima total. Una vez que ocurre esto, la agencia actualiza el padrón de terceros con el nuevo registro. Ahora presentaremos una línea de tiempo, 4 líneas de tiempo sobre solicitudes de aprobación y autorización. En este momento se presenta una solicitud de aprobación tipo. Todo se detona con la solicitud de aprobación. Al día hábil siguiente inicia el proceso de evaluación. De acuerdo con nuestros lineamientos de terceros, contamos con 38 días hábiles para emitir un resultado sobre dicha solicitud. Una vez que ocurre esto, esta resolución se somete ante el comité de terceros, en donde se notifica al tercero de la resolución. En los casos positivos, como se ha mencionado, el tercero cuenta con 10 días hábiles para presentar la póliza de seguros y el comprobante de pagos de la prima total. Posteriormente a esto, se actualiza el padrón de terceros con el nuevo registro. ¿Qué pasa cuando esa solicitud de aprobación incluye la etapa de prevención? Bueno, los tiempos se modifican. Nuevamente, la solicitud comienza, el proceso comienza cuando la solicitud se presenta, al día hábil siguiente inicia el proceso de evaluación y, de acuerdo con nuestros lineamientos de terceros, contamos con 20 días hábiles para hacer una prevención al promovente sobre los requisitos que hayan hecho falta. Una vez que el promovente se notifica, cuenta con 20 días hábiles para desahogar dicha prevención. Una vez desahogada la prevención, al día hábil siguiente, inicia el proceso de evaluación del desahogo y nuestros lineamientos de terceros nos indican que a partir de ese momento contamos con 38 días hábiles para resolver sobre dicho desahogo. Posteriormente se somete ante el comité de terceros la resolución, se notifica al tercero en los casos positivos y nuevamente cuenta con los 10 días hábiles para presentar la póliza y nosotros a la brevedad actualizamos el padrón de terceros con el nuevo registro. ¿Qué ocurre con una solicitud de autorización tipo? Bueno, nuevamente se inicia todo con la solicitud de autorización. Al día hábil siguiente inicia el proceso de evaluación de la solicitud de autorización y, de acuerdo con nuestros lineamientos de terceros, contamos con 78 días hábiles para resolver sobre dicha solicitud de autorización. Posteriormente se presenta ante el comité de terceros dicha solicitud, sigue la notificación al tercero en los casos positivos y nuevamente cuenta con 10 días hábiles para presentar la póliza de seguros y el comprobante de pago de la prima de dicha póliza. Una vez que hace esto, se actualiza el padrón de terceros con el nuevo registro. Finalmente, ¿qué pasa con esta solicitud de autorización pero con la etapa de prevención? El promovente presenta la solicitud de autorización.
al día hábil siguiente se inicia el proceso de evaluación. Contamos con 20 días para hacer la prevención al promovente sobre los requisitos que hayan hecho falta. Una vez que se notifica el promovente, cuenta con 20 días hábiles para desahogar sobre dicha prevención. Al día hábil siguiente que desahoga la prevención, nosotros iniciamos el proceso de evaluación del desahogo. De acuerdo con los tiempos que estipulan nuestros lineamientos de terceros, contamos con 78 días hábiles para resolver sobre la evaluación del desahogo. Posteriormente, se somete ante el comité de terceros dicha resolución, se notifica al tercero y en los casos positivos tendrá que presentar la póliza de seguros y el duplicado de la póliza de seguros y comprobante de pago de dicha póliza, para posteriormente actualizar el padrón de terceros con el nuevo registro. Y ahora bien, mi compañera, la maestra Elia Salazar, les hablará sobre la actualización de la aprobación o autorización por altas, bajas o cambios en las funciones del personal profesional técnico especializado. Adelante, Elia. Muchas gracias. A continuación, vamos a abordar un tema muy importante que contemplan los lineamientos y es lo establecido en el capítulo 3, y nos referimos a la actualización de la aprobación o autorización por altas, bajas o cambios en las funciones del personal técnico especializado. Una vez que ustedes obtienen su oficio resolutivo como tercero de la agencia, se adjunta a este oficio un documento que nosotros denominamos Anexo 1 o Anexo 2 de acuerdo a las disposiciones de 2016. Sin embargo, sin importar el numeral, este anexo se refiere a la plantilla del personal que fue evaluado y cumplió con todos los requisitos establecidos como el grado de estudios, experiencia y conocimientos técnicos. Ahora bien, durante la vigencia de su registro, esta plantilla del personal puede sufrir algunas actualizaciones, ya sea por las altas, bajas o cambios. Es a lo que nosotros nos referimos como la actualización de la aprobación o la autorización. Pero, ¿cómo definimos al personal profesional técnico especializado o PPT? De acuerdo al artículo 3 de las disposiciones, se define como el personal que realiza las funciones de responsable técnico, gerente técnico, auditor, experto técnico, inspector y en general cualquier profesional con experiencia técnica del tercero que realiza las actividades de supervisión, inspección, verificación, certificación, así como la evaluación de la conformidad, evaluaciones e investigaciones técnicas, auditorías y o estudios, entre otros, todas ellas referidas en la ley, reglamentos, normas oficiales mexicanas, disposiciones administrativas de carácter general y todos los estándares que apliquen al sector hidrocarburos. Ahora bien, ¿cómo podemos solicitar la actualización del anexo 1 o el anexo 2 según corresponda? Esto se hace a través mediante el cumplimiento de lo que establecen las disposiciones administrativas de carácter general para la aprobación, la autorización y las condiciones de operación, lo que establece el artículo 19, en el trámite ASEA 2023-005010A y en la convocatoria correspondiente. En el caso de la convocatoria, más adelante vamos a explicar con detalle por qué nos referimos a la convocatoria. Ahora, ¿qué establece el artículo 19, fracción 1? Se debe presentar la solicitud de actualización mediante un escrito libre que contenga como mínimo la siguiente información. Datos de identificación del tercero, es decir, nombre, denominación o razón social, el domicilio para oír y recibir notificaciones. También debe tener el número de registro de la aprobación o la autorización según corresponda, el motivo de la actualización, así como el nombre o el listado del personal técnico que está causando la baja, la alta o el cambio de cargo. Este escrito debe de contener el nombre y firma del tercero o el apoderado legal o representante legal. En el caso de que el representante legal sea diferente al que solicitó de manera inicial el registro, también se deberá de incluir el instrumento público que acredite la personalidad jurídica y la credencial para votar vigente o el pasaporte vigente. Este escrito libre debe de acompañarse junto con el comprobante de pago de derechos o aprovechamiento acompañado de la hoja de ayuda para el pago en ventanilla,
bancaria y el formato E5. El monto vigente para el ejercicio fiscal 2024 es de 3,582 pesos para el trámite de actualización. ¿Qué elementos hemos identificado hasta el momento como causantes de prevención? Entre ellos encontramos que el escrito omite el nombre, la denominación o razón social del tercero, el correo electrónico y el domicilio para oír y recibir notificaciones. También hemos visto que en ocasiones no indica el número de registro del tercero aprobado o autorizado. El motivo de la solicitud no es claro. A veces nos hemos encontrado escritos donde en una parte del documento refieren una disposición administrativa y en otro párrafo refieren normas oficiales mexicanas. Entonces ahí hay confusión respecto a cuál es el motivo o cuál es la normatividad para la cual ustedes están solicitando la actualización. El escrito libre no está firmado por el representante o el apoderado legal y en algunas ocasiones no se presenta el comprobante de pago de derechos. Por otro lado, ¿qué establece la fracción 2 del artículo 19? La fracción 2 establece únicamente cuando las actualizaciones refieren el alta o cambio en las funciones del personal técnico. Adicional al escrito libre y el comprobante de pago, deben presentar la actualización de los documentos referidos en la fracción 7 del artículo 8, que nos referimos principalmente a la carta de no conflicto de interés respecto a las actividades que se pretenden realizar. También deben de presentar, en el caso de altas, la actualización de la acreditación únicamente para las aprobaciones. Y aquí es cuando referimos la convocatoria. En el caso de las altas o cambios de función, deben de presentar todos los documentos que requieren cada una de la convocatoria correspondiente. De manera, si bien cada convocatoria tiene un orden establecido, de manera general son los documentos que refieren el grado de estudios, la experiencia profesional de cada aspirante y la documentación que valide toda la experiencia que ustedes estén declarando. Ahora bien, ¿qué detonantes de prevención hemos identificado hasta el momento? Principalmente omiten presentar la declaratoria de conflicto de interés. En el caso de las aprobaciones no incluyen la acreditación actualizada o completa, es decir, cuando nos referimos a actualizada, en esta acreditación ya debe de verse reflejado el personal del cual ustedes quieren dar de alta ante la agencia. Es decir, estos dos documentos, el registro de la agencia y la acreditación debe de ser parejo, debe ser igual. O que no la presentan completa, es decir, que únicamente presentan el diploma. Sin embargo, a lo que a nosotros nos interesa es que presenten el anexo técnico, que es la información de todo el personal que está acreditado. Y finalmente, omite los documentos solicitados en la convocatoria correspondiente con relación a todo el personal postulante. Hasta aquí hemos hablado de cómo obtener su registro y cómo obtener la actualización de este registro. Ahora vamos a entrar a otro tema, que es el correspondiente a la renovación de la aprobación o de la autorización como terceros. Actualmente las disposiciones establecen una vigencia de 3 años. Transcurrido este periodo, ustedes pueden solicitar una renovación por única ocasión por otros 3 años. Los requisitos para solicitar la renovación están establecidos en las disposiciones administrativas de carácter general en su artículo 22 y en los trámites ASEA 03016A para la renovación de la aprobación y el trámite ASEA 03017A para la renovación de la autorización. La solicitud de la renovación se hace mediante la presentación del formato establecido en las disposiciones en el anexo 3 específicamente. En la pantalla ustedes ven una liga para descargar el formato de la solicitud. Al final de la presentación vamos a compartir una diapositiva con todas las ligas que se han mencionado en el momento para que ustedes las consulten y en su caso descarguen todos los documentos que requieran. Además de la presentación de este formato, se debe presentar el comprobante de pago, hoja de ayuda y formato E5
Este debe ser de acuerdo a a lo que hemos establecido a lo largo del foro, con las mismas características para evitar una prevención. Actualmente los montos vigentes para el ejercicio fiscal 2024 la renovación tiene un costo de 5,643 pesos, mientras que la renovación de la autorización es de 7,022. Otro punto, otro requisito que deben de presentar para solicitar la renovación de su autorización o aprobación es la actualización de los documentos referidos en las fracciones 8 y 9 y en su caso 3 y 4 de lo que establece el artículo 8. ¿Cuáles son las fracciones 7? Nos referimos a las tarifas y precios, y la fracción 9 al plan de negocios. Recuerden que cuando ustedes ingresaron la solicitud para obtener su registro, presentaron una propuesta de tarifas y precios y un plan de negocios para el año 1, por ejemplo. Sin embargo, para la renovación solicitamos la actualización de estos documentos, ya que los datos de tarifas, precios e incluso el plan de negocios que ustedes hayan propuesto al año 4, que es cuando inicia su renovación, ya no serían los mismos. Entonces, es por eso que nosotros requerimos conocer qué precios, qué tarifas y qué plan de negocio tienen para todo el periodo de su renovación. En el caso de la actualización de la fracción 3 y 4, es lo que lo hemos comentado a lo largo del foro. En caso de que el representante legal sea diferente al que solicitó la solicitud inicial, deben presentar la acreditación, el instrumento público mediante el cual acrediten la personalidad y facultades del representante legal, así como la credencial para votar vigente o el pasaporte. Otro requisito para la renovación es presentar la acreditación o el certificado vigente, la acreditación para el caso de las aprobaciones y el certificado para el caso de las autorizaciones. En estos dos documentos también a lo largo del tiempo se requieren actualizaciones. Generalmente los certificados también tienen vigencia de 3 años y las acreditaciones tienen ciertos periodos de actualización. Entonces nosotros requerimos los datos más vigentes que tengan respecto a estos documentos. Ya casi por terminar, también se debe presentar una póliza de seguro de responsabilidad civil profesional. Si bien en el caso de la solicitud inicial para ustedes obtener su registro se presentaba posterior a ya tener un resolutivo, en el caso de la renovación se debe de presentar como los requisitos la póliza de seguro de responsabilidad civil, en el que se amparen los daños y perjuicios que pueden ocasionar en la realización de las actividades que desarrollan como terceros de la agencia. ¿Qué causantes de prevención hemos visto en el caso de la presentación de la póliza? Es que muchas veces incluyen una póliza que no tiene la cobertura de responsabilidad civil profesional, es decir, que solo incluyen responsabilidad civil. Otro punto de prevención es que el tercero no aparece como asegurado, la póliza al momento de que ingresa su solicitud no está vigente y no la presentan completa, es decir, deben de presentar la carátula, las especificaciones o condiciones particulares, las condiciones generales y en su caso los endosos cuando llegue a aplicar un endoso en la póliza que presentan. Y finalmente, a veces no incluye como riesgo asegurado las actividades que ustedes realizan como tercero. Además de presentar la póliza, deben de presentar el comprobante de pago de la prima total. Debe presentar las mismas características que se mencionaran al principio. Debe ser el comprobante firmado y sellado por la institución receptora del pago o, en su caso, la factura o el comprobante fiscal digital por Internet. Aquí lo que nos interesa mucho del comprobante de pago es tener elementos para saber que esta póliza que ustedes presentaron está pagada y en caso de que se requiera su uso, sí se puede aplicar y no haya ningún problema para ustedes como terceros de la agencia. Finalmente, el último requisito que deben de presentar en el caso de la renovación es la carta bajo protesta de decir verdad, en el que ustedes manifiesten que han presentado todos los avisos que corresponden de acuerdo al artículo 38, fracción 9, que básicamente es dar aviso de cualquier modificación a las condiciones mediante las cuales fueron autorizados o aprobados.
Es decir, que si ustedes a lo largo de su registro tuvieron algún cambio en los datos para ir y recibir notificaciones, si hubo algún cambio en la póliza, si se amplió la vigencia, si se ampliaron los riesgos asegurados, es decir, todos los cambios que hayan ocurrido a lo largo de estos 3 años se deben de dar de conocimiento a la agencia. Finalmente, hay 2 puntos muy importantes respecto a la renovación. Los terceros interesados en la renovación de la vigencia de su aprobación o autorización podrán solicitarlo únicamente, aquí es muy importante, dentro del periodo de la vigencia que les fue otorgado. En caso de que la vigencia haya llegado a término, los interesados tendrán que ingresar una nueva solicitud de aprobación o autorización en términos de lo dispuesto en el artículo 8, que fue la primera parte de este foro. Otro punto muy importante que deben de considerar es que si durante el periodo de la vigencia concluye durante la evaluación por parte de la agencia, ustedes no podrán realizar ninguna de las actividades para las cuales ustedes fueron aprobados o autorizados. Es decir, no pueden emitir dictámenes, no pueden realizar ninguna inspección, no pueden realizar ninguna auditoría externa y por lo tanto no se puede emitir tampoco ningún documento asociado durante este periodo. Por mi parte es todo. Ahora regreso la palabra a mi compañero para continuar con el temario del foro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la información que nos han brindado puntualmente nuestros compañeros y reiterarles que, como se ha señalado, las preguntas no atendidas dentro de la sesión de preguntas y respuestas por cuestión de tiempo serán atendidas a través del blog de la SEA. Bien, como podrán notar en sus pantallas, podrán verificar el índice de ligas que trae información importante relacionada con los temas que se han tratado en este foro. No me resta más que darles las gracias por su tiempo y por su atención, y en nombre de nuestro director ejecutivo, el maestro Armando Campos Zambrano, le damos las gracias.